Idiotos. Hola, profe Araceli, ¿cómo estás? Bueno, profe Araceli, este es como una notica que te vamos a hacer para las Cristobalíneas. Entonces tenemos una sección que se llama Iconos y entonces pues queremos darte un homenaje por todos tus logros. Entonces, básicamente lo primero que quiero que me contes es, ¿tú cuánto llevas en este colegio? 25 años. ¿Has trabajado en otro colegio aparte de este? No, nombrada en propiedad en el distrito. Bueno, hace muchos años trabajé con Fe y Alegría. Y llegaste a la secretaría de una vez acá a Llegué a este la colegio, Secretaría de Educación. No, trabajé en el Colegio Carbonel, José María Carbonel, acá arriba. Manuelita Sáenz y después terminé en este. ¿Qué hizo que te quedaras acá y no en nosotros? Bueno, inicialmente me trasladé pensando en la jornada tarde a la jornada mañana, porque me beneficiaba más en ese entonces. Y definitivamente el calor humano, el tipo de estudiantes, los compañeros y San Cristóbal es un colegio totalmente diferente al contexto de los colegios oficiales que hay ¿Qué ha, o cam- que conocí en su momento. qué ha cambiado? Pues yo sé que todo, pero dime tres cosas que han cambiado de ese San Cristóbal que conociste al San Cristóbal de hoy. Bueno, primero la infraestructura, porque veníamos de un edificio que era demasiado plano, oscuro, un solo escenario en el que se podía trabajar. Veníamos de una población con muchísima escasez, escasez complicadísima, complicadísima. Tú le pedías a los niños quizás una hoja y no la traían, les pedías un lápiz, no lo podían traer, les pedías colores, no lo podían traer. Era la época en la que los profesores comprábamos los atlas, comprábamos los libros, comprábamos los blogs, todo para poder hacer ciertas actividades con ellos, porque pues la situación económica de la población era muy, muy, muy complicada, ¿sí? Si los padres de familia tenían para comer, obviamente no tenían cómo solventarles de pronto recursos a los estudiantes. Creería que una de las grandes, de los grandes cambios que se ha presentado precisamente tiene que ver con que las condiciones económicas de algunas familias han mejorado un poquito más. Quizás han estudiado, muchos de nuestros egresados son profesionales y le han permitido dar unas mejores condiciones de bienestar a sus hijos. Listo. Ahora sí, yo, pues todos estamos muy contentos con que hayas ido a representar a la institución en tan lejanos lugares. Cuéntame un poquito de eso, ¿qué era? ¿Por qué llegaste por allá? Bueno, con los niños venimos haciendo un trabajo, estoy hablando de antes de la pandemia, más o menos en el 2019-2020, con el grupo que estaba de grado séptimo, iniciamos dialogando en torno a la tecnología. El tema de la pandemia fue muy interesante, era algo que le comentaba a algún grupo de profesores, y es que los chicos tuvieron más acercamiento a la tecnología, por ejemplo, a las plataformas que hoy en día manejamos supremamente fáciles como el Google Meet o como las comunicaciones. En ese entonces yo no las manejaba y quizás la misma obligación del momento hizo que nos reuniéramos, que empezáramos a dialogar y que los mismos niños me empezaran a involucrar en ese tema de la tecnología, aprendiendo a manejar Google Meet, aprendiendo a manejar Zoom, aprendiendo a hacer algunas cositas que eran muy cotidianas para otras personas que para mí no lo eran. Después de eso vino como el tema, más o menos cuando regresamos, ya los niños venían como muy metidos en la tecnología, muy metidos en las series, muy involucrados en una cantidad de cosas que tampoco dominaba y que me obligó a meterme, ¿sí? Quizás el primer acercamiento no fue directamente con la tecnología, sino que antes de esa pandemia yo tenía un trabajo muy bonito que hacíamos con un grupo que se llamaba el Café Filosófico. Cuando teníamos más tiempo de clase nos reuníamos y en efecto tomábamos cafecito y nos reuníamos a hablar de filosofía con los niños. O sea, teníamos un grupo, nos encontrábamos en el salón y hablábamos temas de política, de economía, de filosofía y anotábamos y sistematizábamos todo de una manera pues muy, muy de cuaderno. Apuntábamos y en algún momento en la clase de ética dialogábamos en torno al proyecto de vida. O sea, digamos que no es solamente una tarea que ocurrió hoy, sino que venía en tránsito de tiempo atrás. Cuando hablábamos del proyecto de vida, como estaba en Boom los CDs y estaba en Boom la entrega pues de todo computarizado, pues nos empezamos a involucrar con que el proyecto de vida fuera digitalizado. Y empezó el proceso como en un CD, que lo entregaran, que le tomaran la foto. Algunas cosas fueron desapareciendo. Posterior a la pandemia, con estos grupos que ingresaron séptimo, octavo, iniciamos como a diagramar y hacer imágenes con el computador, pero muy sencillo, muy, muy tonto todo, porque además yo soy de ciencias sociales. Posteriormente, este mismo grupo que viene, pasa a noveno, empieza como a hablarse de inteligencia artificial muy lejanamente,
me empiezo a involucrar con estos niños en el tema de la inteligencia artificial e iniciamos un proceso loco de crear un diccionario de términos filosóficos únicamente mediado con la IA. Pero era interesante porque tomábamos el diccionario de términos filosóficos reales, ¿sí? O sea, los diccionarios reales, los textos puntuales de Google y posteriormente los convertíamos en el ejercicio de diagramación con inteligencia artificial y en el ejercicio de redacción solamente con IA. Salieron unos productos muy, muy, muy bonitos, porque además los chicos ya estaban empezando a trabajar con Canva, ya estaban empezando a trabajar con Gemini, bueno, algunas cositas muy, muy sencillas. Y bueno, digamos que el ejercicio del diccionario fue pasando. En algún momento, con un grupo que era un poquito complicado, empezamos a pensarnos una cartilla socioemocional y hablar de la cartilla de las emociones haciendo uso de la inteligencia artificial. Digamos que después se dio la discusión con el profesor Vizcaíno de tecnología, porque la idea era montar una inteligencia artificial, crearla con los estudiantes, pero el profesor ingresó al grupo, es un grupo que hemos ido continuando, que creamos en el 2019, tal vez 2013, en el 2020 cambió, el año pasado lo reformamos y el profesor Vizcaíno, que le daba clase a 10.1, quisimos hacer un ejercicio y con el profe se montó una propuesta de un chatbot filosófico. Digamos que como que fue el proceso en el que íbamos quedando el año pasado. Este año estamos haciendo un ejercicio de algo que se denomina el protocolo en voz alta y es tomar la misma inteligencia artificial, o sea, el ejercicio de la inteligencia artificial y buscar un método de investigación que esté corte muy cualitativo, que todo el mundo no domina y que no conoce y que creo que es el que le puede dar la pelea muy fuerte, no la pelea, le puede dar un debate y una discusión muy interesante a la inteligencia artificial. Y es también retomar, a ver, ¿cómo te explicaría yo? El documento real, digamos, te pongo el ejemplo de la respuesta a la pregunta que es la ilustración de K, que fue el primer ejercicio que se hizo con los muchachos. Lo retomamos, no lo leemos, primero hacemos un ejercicio metacognitivo de preguntar qué tanto sabemos, qué tanto no conocemos, qué tanto identificamos, retomamos el instrumento MAI, que es el instrumento que evalúa y desarrolla los procesos metacognitivos a nivel mundial, hicimos un ejercicio de retomar las preguntas que sirvieran para averiguar el protocolo en voz alta, retomamos 23 preguntas, las aplicamos a un grupo de estudiantes para averiguar qué tanto sé de la ilustración, qué tanto sé de Kant, que es la mayoría de preguntas como muy, a ver qué responden. Posteriormente, les permitimos que aplicaran la inteligencia artificial a una serie de preguntas. Sí, ¿qué responde Gemini? ¿Qué responde Chatbot? Ay, se me olvidó el nombre. ChatGPT, que responde la que quiera, la inteligencia artificial que quiera, conteste, dígalo en voz alta y escriba. Y ahora tome el texto original. Y con el texto original revisemos qué me dijo la inteligencia artificial, qué no me dijo, qué puedo complementar yo y qué puedo intercambiar. Entonces hemos llegado como a hacer ejercicio, pero como te diría, todo se nos va dando a medida que va pasando el tiempo y a medida que los grupos nos van mostrando nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, el diccionario de términos filosóficos no funcionó con estos décimos de este año. Con ellos está funcionando el protocolo en voz alta. El diccionario de términos filosóficos funcionó hasta el año pasado con el 11 que se fue, pero ya no fue un ejercicio que ya no quisimos hacer con el 10º que venía porque se volvía repetitivo. Y entonces que me di cuenta que los chicos se copian las tareas, se la mandan de uno a otro y como que la propuesta se termina perdiendo ahí. Con el 11 del año pasado logramos hacer los chatbots filosóficos, pero yo dije, este año no lo tomo porque me lo repiten. Y se me ocurrió el ejercicio del protocolo en voz alta, que si te das cuenta, y más tú de humanidades, pues abriría una cantidad de puertas en términos de lectura, de debate, de discusión, no solamente filosófica, sino de discusión en los ámbitos. Y con los niños llegábamos a la conclusión que además sería muy interesante hacer el ejercicio de análisis, que la inteligencia artificial les da la misma respuesta a todos. Sí, que cuando ellos le mandan el mismo prompt o le mandan cierto prompt muy parecido, les responde exactamente igual a otro. Y ahí es donde entra el ser humano, donde entramos nosotros y donde tenemos que recordar que somos nosotros quienes entrenamos la inteligencia artificial, que somos nosotros quienes hemos creado la inteligencia artificial y que definitivamente la inteligencia artificial pues llegó para quedarse, pero no nos puede desplazar ni como maestros, ni como estudiantes, ni en todos los procesos cognitivos que hay. Pero hay que aprenderla a manejar, no a copiar y pegar. Bueno, has hecho todo este proyecto y llegas Bueno. a proponerlo a quién. No, ¿qué pasó con lo de Corea? Fue una cosa casual, ya, o sea, fue algo coincidente. El año pasado, en Ciencias Sociales, pues cuando había que presentar algo para el foro, pues de manera como que, pues, que mostramos, pues mostremos esto que hemos venido trabajando, que pues la idea ha sido involucrar a todo el área, comentémosle al profesor Vizcaíno, presentémoslo, pero pues era simplemente presentémoslo en el foro ese día,
y ya. Lo presentamos en el foro ese día con la casualidad que pues nos piden que lo presentemos al foro local, con la casualidad que nos piden del foro local, que es que eso era un concurso, imagínense, nosotros ni idea tampoco, y terminamos yendo al foro distrital. Sí, o sea, recogimos como que las evidencias, nos llega toda la información como le puede llegar a todo el mundo de lo de Corea. Simplemente se me ocurrió no sistematizar, recoger lo que ya habíamos presentado en los foros, lo que teníamos, presentarlo. Y pues estuvimos seleccionados entre 287 profesores, nos citaron a la entrevista de inglés, te lo digo y eso quedará grabado, con la casualidad que yo digo, casualmente pasamos, pasamos. ¿Eso quién lo financia? ¿Quién financió? Lo de Corea lo financió totalmente Corea, el gobierno de Corea, ¿Alguna entidad, algún gobierno? el Ministerio de Educación de Corea. ¿Les interesó el proyecto y ahí te contactan? Los 17 proyectos que fuimos de Colombia. Ah, O sea, fueron fuimos 17 de Colombia. seleccionados 17 profesores a nivel Colombia. Sí, entonces de Bogotá fuimos 3, de Antioquia fue 1, del Huila fue 1. Hemos sido de diferentes escalas y de diferentes niveles. Todos de tecnología, me imagino, y tú la única... No. Algunos profesores de inglés, algunos profesores de humanidades muy relacionados con el arte, por ejemplo, con toda la posibilidad de demostrar todo el ejercicio de las tecnologías relacionado también y mediándolo con el ejercicio tecnológico, la voz de los artistas, la voz del cantante, la voz de muchas cosas. Otros hicieron recursos para sus regiones, pero digamos que se buscaron diferentes opciones y se seleccionaron 17 experiencias. Pero bueno, también entiendo que tú eres una mujer curiosa y no te quedas con el conocimiento ahí, sino que vas, investigas, buscas, postulas. Sí, de pronto son retos. Sí, Tú de postulas. pronto son retos. A ver, ¿qué me obligó a meterme en este tema? Que los muchachos a mí no me leían. Mientras a mí me leían fácilmente un libro, yo podía poner 3 libros cada 3 meses y los niños me lo leían. Estoy hablando de niños de 10º y 11. En este momento los chicos no me leen un libro. O sea, en este momento los chicos me lo leen a las malas, obligándolos, tratándolos duro. Digamos que el celular y el libro digital me desplazó una cantidad de cosas. Entonces, pues si tú no puedes contra el enemigo, te unes a él. Si no me leen, y si no me leen de esta manera, los textos grandes que antes me leían, pues empecemos con textos pequeños ahora y acomodémoslos a lo que los muchachos manejan. Bien. Creo que eso fue lo que pudo haber gustado en la propuesta. ¿La propuesta la presentaste cuándo? ¿El año pasado o este? La propuesta se presentó en febrero de este año. O sea, eso fue rapidísimo, no te dio tiempo de pensar nada. No, y fue de un día para otro. No digas. ¿Es en serio? Sí, o sea, es decir, pues hagamos, venga, voy a mirar eso, ¿y por qué no me postulo? Yo creo que paso. Sí, te soy sincera, yo creo que tenemos todo para pasar, aquí está todo para pasar. Con lo que no has le presentado en el comenté foro. absolutamente a nadie. En el colegio no comenté porque, pues, qué tal que no pasemos y qué pena. Con la curiosidad que presentamos y pasamos. Entonces, cuando ya pasamos, pues tocó contar. Un poquito así rápidamente, pues me surge la pregunta por lo que me acabas de contar, que fue tan rápido, tan introspectivo. ¿Cómo fue organizar ese viaje en tan poco tiempo? Porque no es un viaje fácil de hacer a un continente pues tan alejado. El Ministerio de Educación nos fortaleció todo. El Ministerio de Educación gestionó directamente permiso ante Secretaría de Educación, o sea, la Comisión de Servicios, porque en este caso se llama Comisión de Servicios porque vas delegado por el Ministerio de Educación a otro país. Sí, no es una comisión de estudios, sino ellos mismos delegaron todo. Hubo una serie de dificultades con Bogotá, porque pues Bogotá definitivamente estaba muy cerrado a darnos el permiso. El permiso apareció el último día antes del viaje. Sin embargo, el ministerio ya tenía todo comprado, tenía tiquetes, todo, y pues ellos decían que estaban un poco preocupados porque pues eso podía generar problemas con el convenio que tienen en Corea, ¿no? O sea, podía haber generado inconvenientes porque estamos hablando de 3 profesores que pues ya estaba invertido en ellos. Entonces, pues tendrían que entrar a llegar a justificar qué era lo que estaba pasando. Pero sí fue un viaje que tocó armar de un día para otro, Leonardo, porque pues cuando a ti te dicen que no te van a dar el permiso, pues tú no armas maleta, ni compras ropita, ni consigues lo básico que uno necesitaría. Entonces sí fue muy a la carrera. Cuéntame, ¿cómo fue el viaje? Rápidamente, ¿qué escala subieron? ¿Cómo fue el tema? Salimos, bueno, tuvimos que llegar al Ministerio de Educación tipo 11 de la mañana, nos hicieron un reconocimiento muy bonito en el ministerio, nos presentaron como a todos los líderes, hasta las personas evaluadoras de cada uno de los proyectos. La sorpresa curiosa es que tenían los proyectos, los videos, tuvimos que armar un video
completando el trabajo de presentación. Entonces fue muy curioso porque tenían todos los videos presentándolo. Ahí pasó como un poquitico de pena porque todos los videos eran muy bonitos, muy bien hechos, muy bien estructurados. El mío, honestamente, me lo grabaron en 10:2, el último bloque de clase, 10:1, de un viernes, un estudiante con mi celular. Y se veía diferente, o sea, se veía no tan preparado, pero bueno, podíamos defender en lo que estábamos contando. Después de eso, el ministerio nos brindó un almuerzo como de despedida. Nos tenían unas personas especializadas recogiéndonos, nos llevaron al aeropuerto, absolutamente ordenado, Leonardo, exageradamente organizado. Te puedo decir que estuvimos en un hotel 5 estrellas, en restaurantes, mañana, tarde, noche, todos los días, 5 estrellas con los mejores, sí, lo mejor de Corea. Aman a Colombia demasiado, los coreanos adoran a nuestro país, sienten un agradecimiento impresionante por la participación en la guerra de Corea. Aparte de bueno, entonces fue Bogotá, París, Ámsterdam. El recorrido de Ámsterdam fue loco porque teníamos 40 minutos para llegar de Ámsterdam a Incheon. O sea, nos tocó correr como locos, sí, pasar migración y correr ese pedazo a todos. Hubiera sido muy interesante haberlo filmado y es de las cosas que no quedaron en evidencia, que no se pudieron filmar. O sea, el grupo lo dividieron en dos, unos Bogotá, París, Incheon, París, Incheon, otros Bogotá, París, Ámsterdam, Incheon. Entonces, los que nos tocó esa ruta fue terriblemente loco porque fue corriendo. O sea, coja maleta y córrale porque en 40 minutos en un aeropuerto nos dejan. Y pues no es que algunos tengamos un físico muy bueno que digamos, ¿no? ¿Cuánto en total de horas? 21 horas, incluyendo las escalas. Listo, ya en Corea, ¿cuánto tiempo estás allá? Estuvimos 12 días. Los 12 días fue todo el tiempo en el instituto. Fue muy al que llegaron. interesante, muy bonito, porque no fue solamente estudiando todo el día. El coreano es muy exigente. El coreano no te dice que hay que llegar a las 7, pero el coreano está antes de las 7. El coreano no te dice que te cierra la puerta con llave, pero te cerró la puerta. El coreano inicia a 7 de la mañana desayuno, te dice a las 8 nos vemos en el bus, faltando 10 para las 8 está en el bus. Algún día llegué a las 8:01 y dio pena porque solo faltaba yo. Entonces simplemente bajé y se levantaron y nos fuimos al bus. Entonces creo que aprendes y además que quedan marcadas las personas que siempre llegan tarde. Yo no, yo lo mío era como 30 segundos o un minuto, quedé curada, pero en adelante todos quedaron marcados, los que siempre iban, dejaron a un profesor en el camino. No sé cómo llegó, si le tocó pagar Uber, taxi o lo que sea, pero en un momento arrancaron y se fueron, porque son estrictos, son muy puntuales, ¿no? 8 de la mañana capacitación, 8 a 4:30 de la tarde, coreano desayuna a 7 de la mañana, nos tenían a las 12 almorzando y a las 6 de la tarde comiendo. O sea, no acabas de hacer la digestión del almuerzo cuando ya te estaban llevando a comer hartísimo, muy rico, todo delicioso, pero mucho, bastante. ¿Qué más así te cuento? Disciplinados, disciplina. Cuéntame un poco lo que hicieron en el tema educativo. ¿Qué eran los talleres de formación? Bueno, todo estaba relacionado con el uso de la inteligencia artificial, con el uso adecuado de la tecnología. Y hay algo interesante, Leonardo, y es como mostrar que definitivamente la tecnología no puede estar desarticulada de nuestras áreas académicas, no puede estar desarticulada de nuestros procesos, sino que la tecnología puede ser aplicada a todo, a la creación de listas, a la creación de un observador del estudiante, a la creación de nuestros contenidos, a la planeación de nuestros contenidos, a la organización de nuestras clases, en fin, o sea, lo poquito que de pronto logré alcanzar a trabajar, pues se puede hacer muchas cosas. Sí, digamos que ese es parte del compromiso también, o sea, que tengo que hacer una transferencia del conocimiento. Claro, hay una pequeña diferencia y es que mientras tú estás hablando de salones con televisor, con tablero inteligente, con computadores, pues nosotros no tendríamos ese tipo de herramientas que ya hacen la diferencia con lo que podríamos llegar a tener nosotros. Bueno, profe, sé que el tiempo es corto habrá mucho más que saber sobre esto. Claro que sí. Felicitarte y bueno, 3 reflexiones finales al volver a Colombia sobre tu aprendizaje y que se pueda aplicar aquí en Bogotá. Yo le diría, más que a Colombia, a los niños de San Cristóbal. Primero la disciplina para todos, padres, padres de familia, ante todo, nosotros como docentes, los niños, disciplina. Yo creo que la palabra fuerte es disciplina, pues sin matarnos tampoco, pues, si llegar a eso. Respeto. Ellos tienen una tienen una claridad frente al respeto del adulto, frente al respeto del maestro, frente a la norma de cortesía del respeto.
aprovechamiento, porque en estos países allá no existen las nivelaciones, no existen las recuperaciones, me explicaban. Es una de las cosas que les contaré luego. Creo que el respeto, el agradecimiento por el trabajo, por lo que uno hace. Hay algo también interesante que nos falta, ¿no? Y es que tú no encuentras una caneca por todo el lugar. No hay una caneca de basura, pero no encuentras un solo papel. Hay un sentido de pertenencia, de amor hacia su lugar, hacia su región, hacia lo que se tiene. Y además es un país para tomar como ejemplo, porque es un país que salió de una guerra, de la guerra de Corea en unas condiciones fuertes y se levantó económicamente aprovechando lo que pudo sacarle de otros, ¿no? Entonces creo que disciplina, manejo de los recursos cual como se tengan, agradecimiento. Yo creo que es el ejercicio del agradecimiento que esta gente tiene, que a veces a nosotros nos falta. Bueno, entonces con el agradecimiento nos despedimos, Araceli. Sé que eso es apenas la punta del iceberg y felicitaciones nuevamente y qué alegría, Recuerda que es un trabajo en conjunto. qué alegría que nos puedas contar todo eso. Gracias.